En este apartado del Learn and Practice de la unidad 2 vamos a tratar del pasado simple en afirmativa. En principio vamos a hablar del uso del pasado simple. Dice, el pasado simple se utiliza para expresar acciones ocurridas en un momento concreto del pasado y para contar historias en el pasado. Pues efectivamente es así. Es decir, lo que tratamos con el pasado simple son acciones que comenzaron y terminaron en el pasado. Nada tienen que ver ya con el presente. Van acompañadas normalmente de expresiones de tiempo que así lo indican. Por ejemplo, aquí tenéis Last night I stayed at home and watched TV. Aquí tenemos una expresión de tiempo como last night y luego pues tenemos una oración coordinada con dos verbos, los dos en pasado, y los dos son verbos regulares, stayed and watched. En el siguiente ejemplo, Lisa went to the disco and danced with her friends. Pues tenéis exactamente lo mismo, una frase coordinada con dos verbos, uno irregular, el caso de went, pasado de go, y danced, que es un verbo regular. Como digo, se suele expresar con expresiones temporales que indican cuándo ocurre la acción, ¿vale? Entonces, mira, para completar esto un poquito más, las expresiones de tiempo que se suelen usar con el pasado simple, pues son, por ejemplo, voy a ir anotando aquí algunas de ellas, porque tenemos varias posibilidades. Bueno, la que es más clara, la que se usa constantemente, yesterday, ¿verdad? Esa es la más corriente. Y luego tenemos otra que, por ejemplo, van acompañando al adverbio last. Ponemos last y después una expresión de tiempo, pues podemos decir month, podemos decir year, podemos decir week, etcétera. ¿Vale? Podemos poner muchísimas otras opciones. Y también una de las más usadas es cuando utilizamos una expresión numérica de tiempo, por ejemplo vamos a decir 2 months, y lo complementamos con el adverbio ago. Ago siempre va a posteriori. Así que decimos 2 months ago, 3 months ago, 1 minute ago, con la expresión ago siempre al final. Otra expresión de tiempo que normalmente se confunde, no aparenta ser una expresión que indica pasado, es la de, por ejemplo, this morning. Pues this morning, lo que le sigue a this morning sería pasado simple, porque, o pasado continuo, pero una forma de pasado, porque resulta que this morning pues ya es pasado. No creamos que porque estemos hablando de esta mañana y que está para nosotros en el momento presente, tengamos que complementarlo con una expresión de presente simple, sino que por el contrario va con una forma verbal en pasado simple, porque ya es algo terminado, como digo. Bien, a continuación, aparte de para qué se usa este tiempo verbal y con qué expresiones se usa, he puesto las más fundamentales. Probablemente podíamos añadir alguna más, pero bueno, con estas creo yo que son las que más hemos usado. Luego, en el punto 3 que tenéis aquí, pues se trata de distinguir entre el 3 y el 4. Vamos a entrar un poquito más en lo que respecta a la ortografía de los verbos regulares concretamente, porque estas expresiones las usamos con el pasado simple de verbos regulares o de verbos irregulares. Y el uso mismo que tiene el pasado simple, pues no estamos haciendo ninguna distinción entre regulares e irregulares, da igual. El uso da igual para uno que para otro. Pero cuando llegamos a la estructura, sí hay diferencias. Hay diferencias entre los verbos regulares en el pasado simple y los verbos irregulares. Bien, nosotros vamos a hablar aquí concretamente de la ortografía que tienen los verbos regulares cuando le añadimos la terminación ed que tenemos aquí, Cuando añadimos ed. Esa es la cuestión. Y es una cuestión ahora mismo ortográfica. No estamos hablando de que sea una cuestión de pronunciación, porque eso lo vemos aparte, sino una cuestión ortográfica. Es decir, en inglés siempre que se añade algo, pues a una palabra, ocurre que hay determinadas reglas que tenemos que observar antes de añadirle la terminación ed. Por ejemplo, ¿cuándo ocurre que hay ciertos problemas? Pues si el verbo acaba en una E muda, dice añadimos solo la D.
obviamente. Bueno, pues esta regla que yo la doy por sabida, porque realmente a nadie se le ocurriría quitar la E y poner otra vez la E y la D. Pues sencillamente cuando la E no se pronuncia pero está escrita, como le ocurre a like o save, veis que no se pronuncia, pues lo que hacemos es directamente pues añadir la D y ya tenemos la terminación del pasado simple. Aparte de que la pronunciación ya lo distingue bastante bien, ¿no? Porque sería like, liked o save, saved. Son dos pronunciaciones distintas, no sé si lo podéis apreciar, la primera es con una T, la segunda es con una D. Liked, saved, ¿vale? Hay una diferencia en la pronunciación, pero como ese tema de la pronunciación no lo tenemos aquí, pues no lo saltamos por el momento. Otra reglita que tenemos para añadir la terminación ed es si el verbo es monosilábico. Y si esto es así y acaba en vocal más una consonante, pues hay una regla ortográfica que indica que en estos casos se tiene que doblar esa última consonante. Así tenemos, por ejemplo, plan, planned, stop, stopped. Pues ya vemos perfectamente que plan es un verbo monosílabo, porque se tiene que dar esa circunstancia también, aquí lo tenemos escrito, tiene que ser monosílabo, y la consonante última tiene que ser solo una, no pueden ser dos consonantes, y también debe de ir precedido de una sola vocal. Si ya se produce que son dos vocales, pues no se da el caso. Mira, lo voy a comentar ya que estamos en este tema. Hay un caso en el que vosotros dudáis bastante siempre a la hora de poner la duplicidad de la consonante. Por ejemplo, el verbo rain es un verbo, es monosilábico, pero termina en una sola consonante, eso está muy bien, pero luego tiene dos vocales, va precedido de dos vocales la última consonante. Entonces, este verbo no ha lugar que se le duplique la N, no se duplica nunca la N a rain, que me lo encuentro en determinadas ocasiones, vosotros lo escribís, así que no se pone doble N, mantenemos la N que tiene y añadimos sin más problema la terminación ed, ¿vale? Hay otro verbo que soléis confundir, que es el verbo write. El verbo write lo hacéis como si fuese un verbo regular. Y yo es que creo que le duplicáis la T y todas esas cosas. Entonces, este verbo no es regular, este verbo es irregular, no lo metáis en este apartado. Yo creo que os confundís por algo así como el participio de pasado, que es written, y empezáis a confundir la duplicación de la consonante como si fuera un verbo regular. Bien, pues lo vamos a quitar porque realmente ese verbo no me interesa para nada, que se aprenda en este apartado. Así que rain sí es un verbo regular, write es un verbo irregular. Por último, la última de las reglitas que hay ortográficas para añadir la terminación ed es cuando tenemos en la siguiente casuística. Tenemos un verbo terminado en y, y ese verbo que termina en y, esa y va precedida de una consonante, ¿vale? Luego ya, si tenemos el verbo precedido de una vocal, pues entonces no ocurre absolutamente nada. Vamos a suponer que tenemos el verbo play. Play es un verbo que termina en y, pero a esa y le precede una vocal. Luego es un verbo regular, no tengo ningún problema a la hora de añadir la terminación ed, por el simple hecho de que la y no va precedida de consonante como en el caso que estamos diciendo aquí. En este caso tenemos varios ejemplos muy conocidos, como estos dos. Cry, que va precedido, la y va precedida de una consonante, se convierte la y en i latina y añade la terminación ed. O el verbo tan conocido study, pues le ocurre lo mismo, porque la y va precedida de consonante. Se cambia la y por i latina y añade ed. No ocurre así, como digo, en el caso de play, que hay que distinguirlo muy bien de este otro caso, a pesar de que termine en y. La vocal A hace que sea diferente. Por último, si hemos distinguido aquí la ortografía que hay para añadir la ed,
Con los verbos irregulares todas estas reglas pues no tienen sentido. Ya hemos visto un caso como el caso de write, que no pertenece a los verbos regulares y sencillamente lo que hay que hacer es estudiárselo de memoria. El verbo en pasado, ¿vale?, no podemos deducirlo añadiéndole nada, sino que lo tenemos que aprender de memoria. Y así, como bien sabéis, ocurre con todos los verbos irregulares que tenemos que aprender. Bueno, pues creo que con esto le hemos dado un pequeñito repaso a la ortografía y al uso del pasado simple.